Buenos días, ¿me escuchan? Andrea, te escuchábamos bien, te olvidaste de activar nuevamente el micrófono, ahora cuando dejemos de hablar te permitimos que lo actives. Gracias. Ok, entonces ya dejo el micrófono prendido y pues doy un saludo muy especial a mis compañeros de Colombia y pues de el Congreso Virtual y a los organizadores por permitirme exponer un trabajo que se inició el año pasado junto a una fundación cuyo nombre es Arcángeles y con quien he trabajado los últimos 3 años. Los resultados de esta investigación, que su nombre es el derecho a la accesibilidad, un estudio con aproximación empírica y advocacy como mecanismo paralelo a la normatividad, surge de un encuentro entre una fundación y la academia, la Universidad del Rosario. Por lo tanto, quisimos centrar nuestro estudio solamente para personas con discapacidad física. Esto no quiere decir que el mismo modelo y la misma metodología se pueda replicar en los otros tipos de discapacidades. Sin embargo, queríamos implementar, además del estudio, otros tipos o mecanismos paralelos a al tema de la normatividad. En mi profesión de abogada queríamos también mirar otro tema como el advocacy y por eso quisimos tomar un grupo de personas un poco más pequeño. Bueno, voy a contarles un poco. Escribimos un libro con uno de mis asistentes de investigación, José Antonio Durán, quien ha también trabajado en el tema, y los resultados del estudio se encuentran en este libro que se ha ido repartiendo en diferentes ministerios, universidades, a la población con discapacidad en general, y fue titulado Un libro de bolsillo para que se aprendieran, digamos, cuáles eran las herramientas o las acciones constitucionales como la acción de tutela, la acción de grupo, el derecho de petición, para que en dado caso, cuando no se garantice el derecho, se vulnere el derecho a la accesibilidad, se puedan emprender unos mecanismos jurídicos para garantizar dicho derecho. Entonces, en el marco de la propuesta, decidimos que no se iban a escoger los derechos para trabajar. ¿Por qué el derecho a la accesibilidad? No porque a nosotros nos pareciera como universidad, como investigadores o como fundación que era el derecho que era más importante, que debía prevalecer. Mi compañero del proyecto es una persona que trabaja en la Fundación Arcángeles y él mismo tiene una discapacidad física y por lo tanto propuso de alguna manera que se pudiera mirar si este era el derecho que realmente necesitábamos trabajar. Para él, en su calidad de persona con discapacidad en la ciudad de Bogotá, es un hecho que se presentan muchas dificultades, pese a que él tiene una vida independiente, digamos, mucho más avanzada que otras personas que asisten a la fundación. Entonces, lo que quisimos hacer fue hacer una metodología mixta. Hemos visto, yo he visto que desde el derecho generalmente solamente trabajamos el tema de la normatividad, pero mi preocupación hace 10 años que vengo trabajando en el tema de discapacidad ha sido la eficacia y efectividad de la norma sobre el colectivo de discapacidad. Tenemos muchas normas, pero desafortunadamente no vemos cómo se lleva a la realidad o impacta en el colectivo con discapacidad toda esta normativa. Por lo tanto, existe una nueva rama en el derecho que estoy trabajando que se llama derecho basado en la evidencia, y este derecho basado en la evidencia digamos, inspira al abogado para que haga trabajo de campo y pueda entrevistar al colectivo con discapacidad, pueda conocer cuáles son sus necesidades, teniendo en cuenta que es un colectivo absolutamente heterogéneo.
necesidades de cada uno varían y es muy personal. Por lo tanto, pensamos que para poder evaluar esa eficacia, esa efectividad de un derecho, se requiere de una metodología empírica y por lo tanto usamos método cuantitativo y cualitativo para poder recoger desde el campo nuevamente cuáles son esas necesidades y llevarlas a los tomadores de decisiones, a quienes están implementando las políticas públicas y incluso, ¿por qué no?, para mirar cuáles son los vacíos en la normatividad actual. Bueno, este libro entonces tiene una introducción, el problema con relación al derecho a la accesibilidad, unas definiciones principales, cómo se realiza una campaña para promocionar derechos, cuáles son los mecanismos, la normatividad, damos los resultados de la investigación cualitativa, de la investigación cuantitativa y unas conclusiones. Bueno, la recolección de la información se dio con 54 personas, de las 60, 80 que oscilan en Arcángeles para, digamos, su rehabilitación, 35 con edades entre los 9 y los 82 años, entonces con un promedio de 41 años asisten a dicha institución. Dentro de las tablas de las preguntas que les hacíamos a nivel cuantitativo, se conversaba sobre cuál es la opinión de los participantes según lo que les ha ocurrido a partir de la discapacidad, teniendo en cuenta que muchos por accidentes de tránsito estaban asistiendo a Arcángel, entonces no solamente adquirida sino congénita. Entonces me llama la atención de las preguntas que hago, voy a resaltar ahí en la flecha, el acceso es fácil para la mayoría de actividades que realiza y un 42.9% contesta afirmativamente. ¿Conoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Solamente un 20% responde afirmativamente. Y otra de las preguntas que se hace es si su inclusión laboral ha sido fácil, un 17.7%. Perdón, es que estoy leyendo algunas preguntas que me están haciendo, pero voy a mirarlas después. Todo en relación a que existen, una de las hipótesis que tenemos es que el sistema de salud está tan desestructurado que casi que todas, comenzamos con esa hipótesis, casi que todas las personas con discapacidad están tratando de obtener su derecho a la salud, tratando de obtener una silla de rueda, una cita médica, una radiografía, y se olvida que tienen o desconocen o olvidan que tienen otro tipo de derechos. El derecho a la accesibilidad surgió para ellos como uno de los prioritarios, debido a que ellos deben ir a su rehabilitación diariamente, pero también debemos empezar a mirar que el espíritu de la Convención y el espíritu de la Ley Estatutaria 1618 del 2013 busca incluir al colectivo de las personas con discapacidad. Nuestras ciudades son tan poco inclusivas que lo que realmente sucede es que se toman decisiones muy particulares a partir de los fallos de tutela, digamos, y las personas empiezan a asistir a Arcángeles, empezamos a mirar solamente porque interponen una acción y porque una ambulancia los lleva y los trae. Por eso, digamos, podría pensarse que no existe tanta dificultad en el tema de la accesibilidad. Teniendo en cuenta entonces esos mecanismos jurídicos que necesitan de un abogado, necesitan de tiempo, necesitan de una cantidad de procesos, empezamos a armar un grupo de advocacy con personas con discapacidad física dentro de Arcángeles. Ese trabajo lo hacía Esteban Aguad, con quien estuve trabajando este proyecto, y ellos lanzaron una campaña en la que se promovía por Facebook y por Twitter la posibilidad de, cuando el sistema integrado de transporte no pudiera llevarlos o garantizar su transporte de un lado a otro, se pudiera ingresar y poner esa queja que estaba fallando ese derecho. El sistema en Bogotá, el sistema integrado de transporte Transmilenio, tiene de alguna manera una inclusión, una accesibilidad para las personas en silla de ruedas con unas ciertas limitaciones. Sin embargo, los buses, que son los alimentadores que los llevan a esas estaciones de Transmilenio, no tienen ni rampas, ni tienen para personas con movilidad reducida, para personas de la tercera edad, para madres embarazadas o que van con hijos con coche, no tienen ninguna facilidad de rampas. En esa medida,
advocacy es una forma de promover derechos, o se usa mucho en países anglosajones, donde de alguna manera se hace presión de grupo y digamos, unas alternativas a conflictos y alternativas a procesos, digamos, jurídicos que son más largos y son más caros. También otra pregunta que se hizo, hablábamos de que si tenían confianza en las instituciones del Estado relacionadas al manejo de discapacidad, y 34.3% contesta que la tiene. Dentro de aquí vemos una gráfica, conoce sus derechos, se habla más o menos de un 55% de las personas entrevistadas que no conocen sus derechos, y de los otros trabajos que se han realizado en campo que he hecho anteriormente, también es muy parecido o incluso más alto las estadísticas. Dicen conocerlo 40, más o menos unos 45%. En general sus derechos son respetados, un 60% dice que sí, mientras que un 40% dice que no lo está. ¿Sabría qué medidas tomar para hacer respetar sus derechos? 50% dice que sí de las personas entrevistadas, un porcentaje menor dice que no. ¿Ha escuchado de advocacy? Nuevamente digo, advocacy es un mecanismo paralelo a unas acciones jurídicas que son menos costosas, que hacen presión al Estado, donde puede haber, digamos, mecanismos de activismo y donde las mismas personas del colectivo de discapacidad salen a las calles y hacen valer sus derechos por métodos con presión, porque a veces es mucho más, como digo, toman menos tiempo y tiene más impacto que la justicia misma. Aquí cuando hablamos, he escuchado advocacy, hablamos casi un 5% que sí y casi que un 95% no lo ha escuchado. Quisiera aprender al respecto, es decir, que otra de las garantías que tiene el advocacy, tal vez podríamos decir que no quisieran aprenderlas, pero no las conocen. El acceso es fácil para la mayoría de actividades que se realiza, dicen 53% que sí, 40 y algo por ciento dice que no. De esta manera entonces podemos decir que después, cuando empezamos a ampliar las respuestas, empezamos a ver que sí es fácil movilizarse, puesto que hay una acción de por medio, una acción de tutela, y hay una ambulancia que los lleva desde su lugar, desde su hogar, hasta el sitio de rehabilitación y los devuelve. Pero eso no quiere decir que ellos puedan ir a otras actividades como para hacer deporte o no pueda, digamos, ir a un cine o a otros sitios. Gracias, ya voy a terminar aquí. También hicimos una investigación cualitativa y en general todos los entrevistados hablan sobre el tema de la accesibilidad, trabajo, salud y educación, que son los derechos más vulnerados. Hablan sobre la dificultad de poder entrar al sistema integrado de transporte, y dentro de las conclusiones la idea es que las personas puedan, con el derecho a la accesibilidad, tener una vida más autónoma, independiente y incluida tomar sus decisiones propias. Dentro de las estrategias se requiere un enfoque jurídico, legal, y se explica brevemente en este libro cuáles son las acciones que se podrían utilizar y otras herramientas como las campañas, la promoción de derechos y el advocacy. La palabra persona con discapacidad, que he utilizado todo este momento, que me han hecho algunas anotaciones, la tomo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Estatutaria 1618 de 2013, simplemente como la palabra, digamos, jurídicamente hablando, para la presentación de una ponencia. Logro entender que hay otras formas de llamar a las personas con discapacidad al colectivo, pero estoy utilizando nuevamente lo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad las llama a lo largo del texto. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas.